Aunque el nuevo coronavirus surgió allí, China ya está en niveles de crecimiento económico prepandemia. E incluso en este 2020 será de los pocos países que tendrá números verdes. De esto ustedes saben, hablamos hace algunas semanas. Les propusimos entender cómo había controlado el gigante asiático al COVID-19 y cómo había puesto tan rápido en marcha los motores de su economía. Hoy les proponemos dar una mirada un poco más allá de eso. Vamos a mirar cómo cambiaron las tendencias de consumo en la China post-pandemia. ¿Serán señales de lo que se viene también para nosotros? ¿De cómo cambiará la economía mundial? ¿Podemos encontrar ahí una pista? Bueno, vamos a charlarlo con Nicolás Santo. Ustedes lo conocen, uruguayo, autor del libro Un tango con el dragón y responsable de la newsletter China Notes, con quien hemos hablado en varias oportunidades. Nicolás, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte como siempre. Buen día, Romina, qué gusto estar con ustedes. Hablamos hace algunas semanas, cuando comentábamos con Hanna Rodríguez Hertz también aquello de cómo China de a poco iba recuperando ya su normalidad, ¿no? Cómo había dejado atrás la pandemia. Y uno de los aspectos que claramente surgía allí en esa charla era el económico, ¿no? Cómo China iba a hacer de esto. Ya estaba en niveles prepandemia, está creciendo encima de lo que creció, está creciendo por arriba de lo que creció el año pasado, y eso uno dice, bueno, y en un mundo tan afectado por todo lo que nos pasó este año, realmente llama la atención. Así que, bueno, hoy la idea es enfocarnos más a esas grandes tendencias que se pueden venir en el consumo, ¿no? Todo indica que los chinos además salieron de esta crisis con un gran optimismo, ¿no, Nicolás? Definitivamente, Romina, y creo que lo primero que estaría bueno hacer es parar la pelota un poco y pensar que esto ocurrió solamente hace 9, 10 meses atrás. La cantidad de cosas que han pasado este año realmente han sido impresionantes. Y bueno, efectivamente, los chinos salen con un mayor optimismo que antes de esta situación, salen fortalecidos, ganan un partido de atrás, por ponerlo en términos futboleros, y creo que es interesante también, más allá de la pandemia en sí, de resaltar el sentimiento, ¿no?, que hoy las nuevas generaciones chinas tienen de que ellos van a tener una vida más próspera que la que tuvieron sus padres, ¿no? Y eso en Occidente no es tan así. Si uno va a Italia o si uno va a España, en los Estados Unidos incluso, la juventud del día de hoy no tiene la certeza de que vaya a tener una vida más próspera que la que tuvieron sus padres. Entonces creo que eso marca la trayectoria, o al menos la percepción de trayectoria que hay en la sociedad china, ¿no? Tú reseñabas hace unos días este informe que habla de las tendencias en el consumo de la economía china y que un poco surgió como disparador de esta charla que vamos a tener ahora contigo. Lo mencionabas ahí en la newsletter China Notes, y es el informe concretamente de McKinsey. Se dice así, ¿no? McKinsey. Y ahí, bueno, destaca eso, para que tengan un dato en la cabeza, ¿no? Las encuestas sobre confianza del consumidor destacan que el optimismo neto en la recuperación económica de China ha alcanzado el 50%, en comparación, por ejemplo, con el 22% en los Estados Unidos. Dice, una aparente contradicción con la perspectiva sombría, además, que prevalece en Europa, Australia y Japón, ¿no? O sea, estamos viendo que los chinos están muy optimistas en relación a su futuro, en relación al crecimiento de su economía, cuando el resto del mundo está en otra totalmente. Totalmente, y bueno, creo que los dos grandes pilares que se destacan en este excelente informe de McKinsey, dicho sea de paso, son básicamente que China continuará siendo el pilar de la economía mundial, el gran motor de crecimiento, y que además ciertas tendencias que estaban ahí, no es que no estuvieran antes, se han acelerado de manera exponencial, ¿no? La digitalización, por ejemplo. Bueno, ahí está. Eso capaz que tenemos que tener presente, ¿no, Nicolás? Que todos decimos, bueno, sí, la digitalización con esta pandemia se aceleró en todos, pero claro, ellos ya lo tenían, partían de otra base, digamos, ¿no? Tenían una economía mucho más digitalizada. Partían de otra base, absolutamente. Lo que sí se está viendo ahora es que sectores que antes no tenían un grado de digitalización tan grande, hoy sí lo tienen, ¿no? Es decir, por ponerte uno o dos ejemplos concretos, todo lo que sea el cuidado de la salud y el deporte, ¿no? Nike, por ejemplo, no quiero hacer publicidad, pero como ejemplo que viene muy bien, es decir, comenzó a lanzar cuando surgió la pandemia una serie de rutinas para ejercitarse en casa,
y como resultado de esos nuevos productos, de esas nuevas aplicaciones, logró generar un mayor engagement de parte de los consumidores y logró aumentar las ventas. En materia inmobiliaria, hoy el estándar es hacer visitas virtuales a las propiedades que el cliente quiere comprar. Y ni que hablar en todo lo que es compra de productos básicos, ¿no? Es decir, que antes se hacían en el supermercado, hoy se hacen online, y en el informe se destaca que el 55% de los consumidores planea continuar comprando sus insumos básicos de esa manera, ¿no? Entonces, esos son grandes cambios que, bueno, estaban a la vuelta, como decíamos, pero ahora sí se consolidan y todo parecería indicar que vamos a seguir en ese rumbo. Te iba a preguntar, ¿hay una clara tendencia ya o hay algo que permita vislumbrar qué se viene en cuanto a esta digitalización? Este auge de las compras online, ¿van en detrimento de la tienda física? ¿Ya se está viendo un cambio en ese sentido? ¿O son tendencias que, bueno, no es que estén cerrando las empresas su tienda física, entienden que también necesitan todavía tener presencia? Bueno, es una pregunta muy interesante esa, Romina, porque, a ver, si uno mira los datos de este informe en detalle, hay algo sobre lo que deberíamos prestar atención, ¿no? Que, por ejemplo, el comercio de fin de semana, ¿no? El paseo de compra de fin de semana, de ir al shopping, Ujú. el paseo de salir a cenar, eso no se ha recuperado todavía, ¿no? Entonces, efectivamente, muchas pequeñas empresas, muchos pequeños negocios están sufriendo y muchos están cerrando, ¿no? Tal vez en los medios no se termina de reflejar el impacto de este fenómeno de la manera que debería reflejarse, ¿no? Porque en definitiva siempre es más interesante hablar sobre el éxito de las grandes empresas de tecnología, pero la realidad es que este es otro fenómeno preocupante, porque sí, como bien dijiste, las empresas pequeñas no se están recuperando del todo todavía, y bueno, creo que eso es un gran problema que tiene no solo China, sino el mundo en general. Sí, sí, sin duda. No, es interesante lo que decís, ¿no? Es cierto que nos abocamos al gran crecimiento de las gigantes de Internet y del boom de las ventas online y miramos mucho menos el otro, ¿no? La contracara de eso, entonces, que por lo visto es también esos pequeños de negocios que no logran subirse a la digitalización y esas tiendas físicas que efectivamente tienen que bajar sus cortinas, ¿no? Pero Pero hoy, veía, sí, mira, dos datos concretos sí. sobre este tema que están muy interesantes, ¿no? Que están en el informe, ¿no? McKinsey dice que hace un análisis de las 5.000 mayores compañías del mundo, ¿no? Y lo que detecta es que en China el 10% de las empresas más fuertes controlan el 90% de las ganancias que se generan, mientras que en el resto del mundo la proporción es 70-30, ¿no? Entonces, es Mira. decir, particularmente en China esta tendencia es más pronunciada aún, ¿no? Y luego, la contracara es que en el otro lado del espectro, ¿no? Empresas más débiles, sobre todo las empresas pequeñas, que no tienen la agilidad o que no tienen los recursos tecnológicos para poder adaptarse a la nueva realidad, tienen problemas en materia de caja, tienen problemas en materia de desempleo, y bueno, muchas acaban cerrando, ¿no? Entonces, esa es la contracara de todo este fenómeno bueno, que creo que está bueno destacarla también. Veía algunos números, el otro día comentábamos acá con Gastón lo que fueron los números del Día del Soltero en China, ¿no? Que para que tengan una referencia es como el Black Friday en Estados Unidos, ¿no? Y este año se vendió casi un 50% más que el año pasado. 74.000 millones de dólares se gastaron en un solo día los chinos por ese día, por ese festejo que es característico, ¿no? Contanos un poco más, Nicolás, vos lo tenés más claro de cómo funciona el Día del Soltero y la importancia que le dan, ¿no? Pero en materia comercial, obviamente, es una fecha súper importante en el calendario. Totalmente, y bueno, es decir, lo que comenzó como el Día del Soltero, ¿no? Por ser el 11-11, ¿no? Los Mm. 4-1, hoy es un festival global de compras en el que bueno, se genera una locura absoluta por acceder a las promociones que se ofrecen, ¿no? Y que termina siendo incluso mucho mayor que el Black Friday en Estados Unidos, 6 o 7 veces más grande
que el Black Friday del año pasado, si mal no recuerdo, ¿no? Incluso lo interesante, ¿no?, es que Alibaba, luego de finalizado el 11-11, ¿no?, además de ir publicando estadísticas por minuto, de cuánto se compraron en los primeros 10 segundos, que son números realmente abrumadores, también muestra un ranking acerca de qué países vendieron más productos durante el 11-11. Paradojalmente, el país que más vendió durante el 11-11 en China fue Estados Unidos, ¿no? Son marcas estadounidenses, fueron las que mayor éxito tuvieron. Entonces, efectivamente, es una fuerza que arrasa con todo en ese sentido, China los consumidores chinos, mejor dicho. Y bueno. Eso es interesante. A ver, el consumidor chino, ¿qué características particulares tiene? ¿Se occidentaliza con ese dato que estás señalando, ¿no? De que el origen de las empresas, o sea, quien lideró las ventas en China para ese día tan especial era Estados Unidos. ¿Qué nos dice, digamos? A ver, creo que es al revés de lo que me planteás. No es que el consumidor chino se occidentalice, sino que son las mayores marcas occidentales que logran adaptarse a lo que busca el consumidor chino, ¿no? Bien, eso es un aspecto interesante. O sea, no Eso es un aspecto muy interesante porque en definitiva, es decir, una de las grandes lecciones que deben entender las empresas que quieren vender en China es que es necesario desarrollar estrategias para China, generar un branding que realmente genere impacto en los consumidores chinos. Y bueno, la verdad es que para empresas medianas y pequeñas esto es un enorme desafío que además puede ser muy costoso, ¿no? Entonces, es decir, hay que pensarlo muy bien porque no basta solamente con traducir un brochure de tu producto, un comercial de tu producto al chino. Realmente hay que concebirlo desde cero, aplicando toda la inteligencia cultural que se pueda para que ese producto logre ser atractivo para el consumidor chino, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos claves. El otro punto clave, Romina, es que hoy aquí tenemos a la juventud china, posiblemente a personas menores de 30 años, que, bueno, están siendo los que están tirando del carro, ¿no? Son el gran motor de la economía mundial y bueno, y como te decía Romina, si tienen un mayor optimismo respecto del futuro, ¿no? Es decir, por eso están dispuestos a gastar un poco más. Dicho esto, uno de los grandes cambios que genera la pandemia es que esa generación nueva que nunca se enfrentó a un problema económico, como sí se han enfrentado sus padres, ahora se enfrenta a esta situación de pandemia y se torna un poco más consciente a la hora de ahorrar y a la hora de planificar su futuro, ¿no? Entonces, servicios financieros de manejo de riqueza están teniendo un auge, los servicios relacionados con el cuidado de la salud también, el consumidor tal vez gaste un poco menos, pero en productos de mayor calidad. Entonces esas son las claves sobre las cuales las empresas del resto del mundo deben trabajar para poder ganar en el mercado chino hoy, ¿no? Sí, bien interesante tener ese dato presente, ¿no? Si ya era auspicioso mirar hacia China para poderle colocar productos y tenerlo como mercado potencial, cuanto más cuando pensamos en las nuevas generaciones, ¿no? Que se vienen. La generación Z, por ejemplo, esta que está, como decís, dispuesto a consumir mucho más que lo hacían sus antecesores. Nicolás, veía otra tendencia que se marca, o por lo menos otro punto que se señala en el informe, tiene que ver con algo llamativo que puede sonar para un país donde el Estado es tan importante, ¿no? Que es el crecimiento ahora impulsado sobre todo por el sector privado y el rol que están jugando también fundaciones sociales o las típicas ONG, ¿no? Que es un poco capaz que contrasta con lo que fue el impulso y el rol que tuvieron las empresas estatales en otras crisis, como la del SARS de 2003, ¿no? Eso es un aspecto que se marca como diferente. Es espectacular que traigas esto a colación, Romina, porque los datos que se dan en el informe sobre este tema son realmente impresionantes, ¿no? Es decir, cuando se genera el problema con el SARS en el año 2003, el 55% de los activos en China eran propiedad de empresas estatales, ¿no? Y si nos trasladamos al 2020, en este mundo pospandémico, y vemos que China, el sector privado en China, básicamente contribuye a 2/3 de esa tasa de crecimiento china que siempre sale en las noticias y que genera además el 90% de los nuevos
puestos de trabajo que surgen en China, ¿no? Entonces hay un cambio en materia de centro de gravedad, de generación de riqueza en China. Y además de esto, las empresas chinas son las que generan las soluciones tecnológicas, como la del código QR, que contribuyen a frenar la expansión del virus, ¿no? Al mismo tiempo, como decís, ciertas fundaciones, incluso fundaciones extranjeras, como la Fundación de Bill y Melinda Gates o la Ford Foundation, están teniendo un rol más activo en China. Y bueno, y creo que eso es parte también de esta occidentalización controlada, por decir algo, a la que el gobierno chino está apostando, incluso con esta nueva teoría de la circulación dual que está impulsando desde hace unos meses, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Que eso está bueno que lo conversemos un poco más, tal vez, porque bueno, ante el panorama global al que nos enfrentamos en materia de, bueno, el surgimiento de ciertos populismos en algunos de los mayores países occidentales, el gobierno chino dijo, bueno, paremos un poco la pelota, nosotros no podemos depender para crecer de lo que nos compren los países extranjeros, tenemos que generar una fuerte economía doméstica y lograr que el consumo doméstico sea el gran motor de nuestra economía y lograr además la independencia tecnológica de cualquier país extranjero, ¿no? No es que nos querramos cerrar al resto del mundo, dice China, al contrario, queremos que sigan viniendo empresas extranjeras a invertir aquí, pero nosotros en materia de crecimiento económico y de independencia tecnológica sabemos que no podemos vacilar y tenemos que ser quienes tengamos la sartén por el mango, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema clave porque se presenta luego en otras situaciones como el turismo chino, por ejemplo. Bueno, ¿no? eso hoy más temprano, yo cuando adelantaba que íbamos a estar charlando contigo, les hacía esta pregunta a los oyentes, ¿no? Se han puesto a pensar cuánto hemos hablado durante años de la invasión de turistas chinos, ¿no? De cómo habían empezado a viajar mucho más y cómo era una tendencia cada vez más creciente verlos en copar destinos, digamos, ¿no? Turistas chinos que hoy no estamos viendo por lo retraído que está el turismo en el mundo. Pero, ¿qué está pasando con todo ese dinero, con toda esa inversión que normalmente destinaban al resto del mundo? Hoy en día lo están volcando a la economía local, a su propia economía. Efectivamente, Romina, y esto es muy interesante porque aquí tenemos datos concretos con los cuales contrastar el antes y el después, ¿no? Mira, hace poco leí una columna en la Bloomberg Business Week de Ren Xuli, un columnista chino, que básicamente decía, bueno, en el 2019 más o menos 170 millones de chinos viajaron a distintos destinos en el mundo y gastaron 220 mil millones de dólares. En teoría, ahora que hay más dificultades para salir, esos 220 mil millones de dólares podrían gastarse en casa, ¿no? Entonces el gobierno chino, ni lerdo ni perezoso, dijo, bueno, quiere salir alguien, que salga, no hay ningún problema, pero cuando vuelve tiene que hacer la cuarentena de 14 días, tiene que hacerse 3 tests para controlar que no tenga el virus, y además acompañó estas medidas con la implementación de por ejemplo, otras que incentivaban el consumo en lugares como Hainan, ¿no? Es decir, que cuenta con una serie de free shops en los cuales antes el consumidor chino podía comprar hasta 100.000 yuanes y ahora puede comprar un poco más, ¿no? Perdón, me corrijo, ahora puede comprar hasta 100.000 yuanes, antes podía comprar un poco menos, ¿no? Entonces, todo ese dinero que antes se gastaba en las calles de París o en las calles de Nueva York, claro, ahora teóricamente podría gastarse en China. Y bueno, y los datos parecen acompañar este razonamiento porque en Hainan, en el último cuarto, las ventas crecieron un 230% en comparación con el año anterior. Así que hay una suerte de ingeniería que está funcionando a la perfección y que bueno, y que nos da pistas de por dónde va China y cómo podemos tomar las oportunidades en relación a ello. Sin duda, sí, veía, eso ha impulsado no solo el consumo doméstico, sino también el consumo de lujo, ¿no? Que acá en general tendemos a conocer poco del consumo de lujo en China, pero es un mercado importante, ¿no? Y esto, claro, lo ha potenciado.
Un mercado importantísimo y de hecho desde hace varios años ya los consumidores chinos son el gran motor de la industria de lujo. No necesariamente compraban esos productos en China antes, sino que los compraban en el exterior, pero ahora toda esa riqueza se va a quedar en el gigante asiático. Y bueno, yo si fuera una marca de lujo en una capital europea estaría un poco preocupado, ¿no? Ujú. Porque para mantener las operaciones, las costosas operaciones que hay que mantener en esos lugares, es decir, hoy no sé si existirá el nivel de consumo que lo permita, ¿no? Entonces, sí, eso es un gran problema. Ya para cerrar, Nicolás, te hago una pregunta más general, más global. ¿Crees que estos cambios que hemos mencionado, bueno, se potenciaron ahora, capaz algunas tendencias que ya venían, pero que se consolidaron a raíz de la pandemia y de cómo queda parada China después de esto, ¿crees que podría significar una reforma estructural importante de la economía china? ¿Crees bueno, que en el mundo va a seguir jugando, imagino, el rol que tiene, pero a puertas adentro, digamos, puede darse un cambio significativo? Bueno, el gran cambio creo que estará dado por el hecho de que no se enfocará tanto en atraer inversión para fomentar el crecimiento o en exportar para fomentar el crecimiento, sino en generar un mercado doméstico que sea el gran caballo que tire el carro, ¿no? Y a la hora de exportar productos al exterior, vamos a ver productos de mayor valor agregado, vamos a ver marcas chinas que comiencen a convertirse en las marcas de referencia en distintos sectores. Y bueno, vamos a ver una China que va a ser un modelo a seguir en muchas materias, ¿no? Es decir, así que, que bueno, una anécdota muy breve te digo, Romina, sabes que hace unos días leía un artículo muy interesante que decía que, bueno, el ganador de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética terminó siendo China, ¿no? Porque es allí cuando Nixon se acerca a Mao y China comienza a transitar ese camino de apertura al mundo, luego con Deng Xiaoping, y que bueno, y que hoy lo pone en un lugar de privilegio. En definitiva, como decía como se decía en aquel sketch, ruso pelea, americano pelea, chinito crece. Nicolás Santo, consultor de negocios, analista del vínculo China-América Latina, autor del libro Un tango con el dragón. Ya nos contarás si después andás en otra cosa en materia de libros. Y responsable también de la newsletter China Notes. Gracias, Nicolás, como siempre. Les recomiendo, si ustedes quieren profundizar en esto que hemos estado hablando con Nicolás, si quieren interiorizarse más de estos cambios que se están dando en China y de la relación, sobre todo China-América Latina, suscríbanse a China Notes. ¿Cómo pueden hacerlo, Nicolás? Bueno, pueden entrar en chinanotes.substack.com y ahí pueden suscribirse directamente. Buenísimo. Bueno, Nicolás, gracias como siempre, ¿eh? Gracias como siempre por atendernos. Te hicimos madrugar porque estás en Seattle, ¿no? En Estados Unidos. En Seattle, efectivamente, Ya y instalado. bueno, ya instalado, sí, de hecho he sido un background diferente que la vez anterior porque no me mudé. Pero bueno, siempre un gusto, Romina, y bueno, hasta la próxima. La seguimos. Que pases bien. Dale, chao, chao.